El tema que nos convoca entonces es el cómo del desarrollo sustentable. Esta conferencia plenaria va a estar a cargo de los disertantes Bernardo Piazzardi, Gustavo Oliverio, Julio Beller, Oscar Solís, y ha sido invitado también Carlos March, quien nos acompañó en la primera conferencia plenaria de esta mañana. También lo tenemos en esta oportunidad. Va a moderar esta conferencia plenaria el señor Enrique Seminario. Voy presentando, mientras tanto, mientras se terminan de acomodar los disertantes, a cada uno de ellos justamente los antecedentes, para que los conozcamos un poquito más, si es que no lo conocemos. Comienzo por Bernardo Piazzardi. Les cuento que es máster en Dirección de Empresas con orientación en agronegocios de la Universidad del SEMA, que es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, de aquí de Rosario. Es director ejecutivo del Departamento de Alimentos y Agronegocios para Argentina y Perú de la consultora Prospectiva 2020. Por su parte, Gustavo Oliverio es ingeniero agrónomo egresado de la UBA, realiza trabajos de consultoría, asesoramiento, dirección técnica y administración de establecimientos agropecuarios. También es asesor y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando. Julio Beller es ingeniero agrónomo, presidente de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, es productor agropecuario en las provincias de Córdoba y San Luis. También es asesor y administrador de empresas agropecuarias en las provincias de Córdoba y también de San Luis. Carlos March, ya lo presentamos hoy, pero si alguno no estuvo en la primera charla de esta mañana, les cuento que es periodista, responsable de Saber Social de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Fundación Avina, es secretario de la Confederación de la Sociedad Civil y es exdirector ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano. Por último, Enrique Seminario es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y coordinador de la Fundación Irradia. Queda con ustedes entonces Enrique Seminario, quien va a coordinar esta conferencia plenaria titulada El cómo del desarrollo sustentable. Adelante, por favor. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos. Gracias a Presid por proponerme hacer este trabajo de coordinación. Y bueno, vamos a hacer una serie de exposiciones y cada uno va a exponer aproximadamente 10, 12 minutos, algunos un poco más, otros un poco menos, según lo que me han informado. Y después de las exposiciones vamos a empezar a conversar para ver cómo podemos construir ese cómo hacer lo que todos decimos que es bueno, ¿no? Con las diferencias que puede haber de miradas, cómo podemos encarar esas conversaciones, no solamente acá, sino instalando el inicio de una conversación hacia el futuro para poder encauzar una agricultura, producción de alimentos sustentable y que, como dijo alguien al principio, no sé si fuiste vos, Carlos, que pueda transformarse en una causa que nos dé entusiasmo de estar construyendo algo positivo donde todos nos veamos beneficiados. Bueno, empezamos con las exposiciones. Te pedimos a vos, Julio, por favor, que... ¿Va Gustavo? Dale, empezamos, Gustavo. Bueno, buen día, gracias Enrique, gracias a Presid por la invitación, a César, a tratar un poquito el tema del cómo de la sustentabilidad, o sustentabilidad 3 es el panel. Yo, a diferencia de Carlos, que decía que su hija de 7 años le hablaba del PowerPoint o no, si lo iba a usar, yo por suerte, mis hijos ya son todos mucho más grandes, nadie me pregunta nada, y entonces hice un PowerPoint lo más corto posible. Enrique no me cree cuando yo le digo que voy a tratar de hacer todo en 12 minutos, pero bueno, vamos a ver si sale el desafío. Hace 30 años que no nos creemos. Rentable para agricultores e industrias asociadas, contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, fortalece la estrategia de desarrollo de un país y mantiene la integridad de los recursos naturales. Esta es la definición que a la Fundación Producir Conservando más le gustó cuando hablamos de sustentabilidad en el año 2001. Empezamos en el 91, pero en el 2001 empezamos a hacer hincapié
en forma más importante en estos temas. Y cuando digo en ese orden, digo porque no hay sustentabilidad ambiental sin sustentabilidad económica y social. Creemos, como dijo César en la inauguración, que es imposible pensar en una sustentabilidad ambiental si no hay rentabilidad en las empresas, si no hay algo que funcione y que le dé, digamos, esa posibilidad de pensar en lo social, pensar en lo económico y pensar en los sistemas productivos y en lo ambiental. No hay sustentabilidad de un sector, de una economía, si no es sustentable el país y sus instituciones. Eso es algo que lo agrego yo, no hace falta pensarlo mucho y no hace falta discutirlo mucho. Desde la Fundación pensamos que es imposible pensar en hacer un sistema agrícola sustentable y tomando lo ambiental, económico y social sin pensar que estamos dentro de un país que es sustentable. La pregunta del millón es que la sustentabilidad tiene que ver con la planificación a largo plazo y el tema es si estamos realmente planificando a largo plazo en Argentina o no. Y si la Argentina hoy es sustentable, estamos pretendiendo hablar de sustentabilidad o del cómo hacer y cómo hablar de temas sustentables ambientalmente, y no sé si estoy yo demasiado convencido, cada uno tendrá su posición, si estamos en una Argentina que es sustentable. Mi sensación es que hace 40 o 50 años venimos pateando y hablando de muchos temas y resolviendo pocos, y entonces, bueno, la realidad es que me da la sensación de que tenemos mucho que hacer todavía a nivel global, a nivel de los grandes temas, para estar realmente dedicados a poder solucionar algunos de los problemas ambientales que tiene el sector, que yo los considero que son de relativa importancia, porque gracias a Dios tenemos una cantidad de ventajas naturales y una cantidad de ventajas adquiridas por parte de las habilidades de nuestros productores de tomar tecnologías en forma muy rápidamente, que hemos convertido una Argentina sustentable dentro de un marco general de una economía o de un país que hace muchos años viene postergando temas de educación, postergando temas que tienen que ver con la sustentabilidad a largo plazo. Esto tiene que ver con si estamos en el negocio adecuado o no. Juan Liachi hizo un trabajo para la Fundación en donde hablaba de cuánto podía crecer la demanda mundial de alimentos y hablaba de esos 363.000 millones al 2020 y que todo esto iba a estar centrado en los países emergentes. Yo voy a dar dos ejemplos. No es posible por el tiempo hablar de muchos más temas de la sustentabilidad o de temas que tienen que ver con sustentabilidad. Voy a hablar de este tema y muy rápidamente de lo ambiental. El 81% de la demanda mundial va a venir por los países emergentes, y los países emergentes, el 52% es sin China e India, o sea, no es solamente el cuco de China e India, acá no es solamente dependiente de China e India, sino que es un conjunto de países emergentes que realmente va a definir esta demanda mundial de los próximos años. Y el tema es, el acceso a los nuevos mercados dejó de depender de las relaciones multilaterales. Esto lo decía Marcelo Reguna, que lo acabo de ver en la última presentación del seminario de la Fundación. Los tratados de libre comercio son el camino de acceso a los mismos. La Argentina y la región, la pregunta del millón es, ¿estamos en ese camino? O sea, desde el punto de vista de la sustentabilidad, de querer acceder a esos mercados internacionales que se van a llevar todos los alimentos que somos capaces de producir. Hoy hablaban de 400 millones. ¿Realmente estamos haciendo algo como región, como país, en esto? El comercio de los países emergentes de Asia puede llevar un largo camino. La pregunta es, ¿ya estamos transitando ese camino? Si lo estuviéramos haciendo, estamos construyendo sustentabilidad, estamos en el cómo de la sustentabilidad, y el tema es que las negociaciones de acceso arrancan por lo sanitario, después lo comercial, pero son el paso inicial para dar en todo esto. Y la pregunta es, eso no es responsabilidad solamente de la actividad pública o de los funcionarios, es responsabilidad del sector privado que participe en esas discusiones para poder avanzar en todo lo que tenga que ver con estos accesos. El tema, y este gráfico se lo robé a Marcelo, el tema es, fíjense, esto muy rápidamente representa qué ha estado haciendo Argentina. Argentina es toda la parte celeste. Opa, apreté el botón equivocado, alguien me va a auxiliar seguramente. Argentina son estos globitos celestes donde dice con quién está comerciando, con quién tiene algún acuerdo comercial en los últimos años. Fíjense, arranca en los 90 y está el Mercosur, después sigue Chile,
la posición de la pendiente es cuántos tratados ha hecho desde el punto de vista de avance en lo comercial, pero el tamaño del globito tiene que ver con los mercados. Fíjense la Argentina, fíjense lo colorado que ha hecho Chile. Chile arrancó y ya está con Estados Unidos, con la Unión Europea, con México, con Canadá. Fíjense el tamaño de los mercados. Y México, con el NAFTA, Colombia, Venezuela. Bueno, esos son países que han optado por empezar a trabajar seriamente en el comercio, y esta es la otra que marca respecto de la evolución de acuerdos parciales, ya acuerdos, digamos, de libre comercio, quiénes son los que hoy están actuando a partir del 2006. Está Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Brunei, sigue al 2010, se suma Estados Unidos, Australia, Perú, estamos hablando del Trans-Pacific, del acuerdo Trans-Pacific, y en el 2011, 2012 está Japón, Canadá, México, Australia, Perú. No encuentro a la Argentina, no encuentro a muchos países de la región que todavía no estamos viendo que este es el futuro, que acá está la demanda mundial de alimentos y que para eso vamos a tener que trabajar mucho. Esto es parte de la sustentabilidad y esto, por supuesto, tiene que ver con decisiones de todos los días. Y tiene que ver con decisiones de todos los días de lo público y de lo privado. O sea, el cómo en este tema nos abre una posibilidad enorme. Es un trabajo que se ve muy poco, que luce muy poco políticamente, ni les cuento, porque obviamente nadie se da cuenta que estamos en negociaciones comerciales. Sí se pueden dar cuenta si sacamos mucha foto de algún viaje a algún país lejano. Cuanto más lejano, más fotos hay. La realidad es que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo y construyendo todos los días desde las relaciones comerciales. Desde lo ambiental, ¿qué pasó en los últimos años? No hace falta aclarar, esta es la tendencia de crecimiento de la producción y del área en Argentina. La gran disputa fue maíz, soja, trigo, soja, maíz, soja, trigo, girasol en algunas zonas. ¿Quién ganó? Claramente las oleaginosas. Lo viene planteando APRESID, lo viene planteando la Fundación desde los últimos años. Claramente, como decíamos, ganan las oleaginosas o han ganado las oleaginosas porque han sido las actividades rentables que han estado por encima de la sustentabilidad, definiendo la sustentabilidad también desde el punto de vista de la rentabilidad y del negocio. Las oleaginosas ganan y siguen ganando. Los mayores rendimientos a través de nuevas tecnologías y mayor reposición de nutrientes parecen ser el camino del aumento de producción que vamos a tener que lograr para tener sustentabilidad. Ello implica sin duda mayores costos, lo vemos todos los días, quienes estamos operando a diario en la producción, estamos asombrados del aumento de los costos en dólares que tenemos en todos los sistemas productivos. Y el tema es, ¿qué pasa con los precios? Fíjense la tendencia de precios de los últimos 10 años, y esa flechita que está ahí para el caso de soja es el precio que teníamos en el futuro, abril 2014, la semana pasada. Hoy está $20 abajo. Y en el caso de maíz, lo mismo, la flechita que ven ahí está $10 arriba de lo que, porque estos son datos de la semana pasada, de lo que estábamos pensando que podía ser. Y entonces la pregunta del millón es, ¿se acabó la magia de los precios de la sustentabilidad de los últimos 10 años? Asistimos en los últimos 10 años, y eso lo hemos planteado en la Fundación, a un gran motor del crecimiento de la agricultura argentina, que fue el crecimiento fenomenal de los precios. Ustedes se acuerdan, en el año 2002, y yo lo he presentado acá en reiteradas oportunidades, hicimos la proyección de la Fundación al 2010 y dijimos que íbamos a poder llegar a 100 millones de toneladas. Y hoy estamos discutiendo si son 100, 105, si hay 1 millón más, 1 millón menos. La discusión es, hace 3 o 4 años deberíamos estar de promedio en 100 y hoy estamos estancados. Y da la sensación de que por un ajuste climático en Estados Unidos, sencillamente un ajuste climático de Estados Unidos, se acabó la magia de los precios crecientes, y la pregunta es, bueno, ahora ya la discusión del FOB Buenos Aires, del FAS, de qué hay entre el FOB y el FAS, o qué hay entre el FAS y el FAS teórico y el FAS real, empieza a ser realmente una discusión seria, porque va a definir si realmente podemos estar en este negocio o vamos a estar ocupándonos de un negocio en donde estamos buscando sustentabilidad, pero donde ya la magia de los precios se fue y la rentabilidad no nos va a permitir ni siquiera pensar en sustentabilidad, yo digo, para la próxima o las 2 próximas campañas, ni hablar en largo plazo.
En cuanto a los precios internos, entonces, creo que las regulaciones e intervenciones de mercados en defensa de la mesa de los argentinos mostró sus resultados. Trigo, maíz y carne son la realidad. No es una casualidad que el trigo y el maíz hayan caído sensiblemente en el área y nos estén quitando sustentabilidad desde el punto de vista ambiental. Es consecuencia de decisiones que tienen que ver con el toqueteo de mercados y de decir vos exportás, vos no, vos sí, mañana te doy un robe, pasado te lo saco. La realidad es que eso condiciona no solo el precio, sino la actitud del productor frente a estar pensando en un sistema de largo plazo. Esto es construir sustentabilidad. Seguimos insistiendo o vamos a redoblar la apuesta. Es decir, vamos a poder construir sustentabilidad siempre que podamos pensar en estabilidad en las reglas del juego. Si las reglas del juego se cambian permanentemente, es muy difícil que podamos pensar en sustentabilidad. El cómo del desarrollo sustentable debe darse en el marco de un país sustentable. Estoy absolutamente convencido. Y de una política agropecuaria sustentable. Y cuando digo política agropecuaria sustentable, digo es muy difícil, no es fácil construir políticas agropecuarias, no es fácil poder ponernos de acuerdo entre todos los que estamos acá para ver cuál es la mejor política agropecuaria. Pero si no nos ponemos a trabajar en políticas agropecuarias, sector privado, sector público, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, si no nos ponemos a trabajar en serio en esto, realmente se nos van a ir otros 50 años y vamos a seguir reclamando sustentabilidad. Vamos a seguir reclamando sustentabilidad a un sector, pero en un país que no es sustentable y no está siendo modelo de sustentabilidad para nada. Insisto, entonces, la sustentabilidad la tenemos que construir entre todos y sin ninguna duda, repito, entre todos. Esto no es responsabilidad de ningún gobierno, no es responsabilidad de ninguna institución en particular, es responsabilidad de que todas las instituciones nos pongamos a trabajar seriamente y que los gobiernos seriamente hagan lo que tienen que hacer y dejen que el resto se vaya, digamos, acomodando y vaya de alguna forma mostrando todo el potencial que tiene y de alguna forma actúe siempre como moderador y como regulador de los grandes números y de las grandes decisiones. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. La verdad que te tenía que haber creído, ¿eh? Muy bien, te agradezco. Bien, 12 minutos. Bárbaro. Bueno, Julio va a ser más duro porque me parece que yo vi el PowerPoint que tiene, está intenso. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Presid por la invitación a participar en su congreso. Desde nuestra fundación, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, hace ya unos 5 años que estamos trabajando en la construcción de políticas públicas que puedan sacar adelante al país y cambiar un poco la realidad que estamos viviendo. Políticas públicas que estamos poniendo en forma permanente a disposición de los decisores a nivel del Estado, de los distintos poderes. Pasando al tema que nos ocupa, del desarrollo sustentable, y coincidiendo mucho con Gustavo en su diagnóstico, no podemos hablar de sustentabilidad si no tenemos reglas de juego claras y estables por parte del Estado. Y esto tenemos que, cuando hablamos de sustentabilidad, mirar en 3 dimensiones: en la económica, en la ambiental y en la social. En cuanto a la económica, no es imposible que tengamos una producción sustentable si no hacemos sustentables las empresas. No va a existir producción si no tenemos productores. Así que lo primero, el primer paso es tener productores que se puedan mantener con su trabajo y mantener dignamente. En lo ambiental, tenemos que tratar de producir con el menor impacto posible y pensando en que le tenemos que dejar a nuestros hijos probablemente un ambiente mejor, un suelo mejor que el que nosotros recibimos. Y es necesario que para esto pongamos todo nuestro ingenio. Y en lo social, toda la producción que nosotros hagamos tiene que estar destinada
a mejorar la calidad de vida de todos. No tiene ningún sentido pensar en las mejoras sectoriales si esto no se transforma en la mejora para la calidad de vida de todos. Hace ya un tiempo, Fernando García nos definía sustentabilidad con este gráfico. Siembra directa, de la cual cada vez sabemos más, y diría que cada vez estamos aprendiendo más a producir más y mejor, y de la mejor manera, tratando de cuidar el ambiente. Esto, asociado con rotaciones y con una adecuada fertilización, genera los residuos necesarios para tener la cobertura en cantidad y calidad, cobertura que se va a transformar en la materia orgánica, nos va a mantener el suelo vivo y esto nos va a dar la sustentabilidad del sistema. Hoy podemos decir de que nuestro sistema de producción no es sustentable. Tenemos una falta de rotación de cultivos, tenemos un déficit permanente en la reposición de nutrientes, una producción estimada de 100 millones de toneladas de grano, necesitaríamos estar devolviéndole 5 millones de toneladas de fertilizante y estamos solamente reponiendo 3,1 millones de toneladas de fertilizante. O sea, estamos llegando escasamente al 60%. La aparición de malezas resistentes, también fruto de la poca rotación o nula rotación en algunos casos, tanto de cultivos como de herbicidas, está haciendo que nuestra agricultura cada vez tenga un costo mayor. Y lo más preocupante, la pérdida de materia orgánica del suelo debido al sistema que hoy estamos implementando. Hoy una soja de 3,5 toneladas de rendimiento tiene una pérdida neta en el balance de carbono de 950 kilos de carbono por hectárea, contra un maíz de 11.000 kilos que nos deja una ganancia neta de 646 kilos de carbono por hectárea. Para explicar un poco esto y volviendo a la sustentabilidad económica, nuestra fundación inició ya en el mes de marzo la elaboración de un índice que mide la distribución de la renta agrícola. Esta renta agrícola la hemos definido en la diferencia entre el valor bruto de producción, o sea, el valor FOB de los granos multiplicado por el rendimiento promedio de los granos de cada uno de los cultivos y ponderado por las hectáreas que ocupa cada uno de los cultivos en la Argentina. A eso hemos llamado renta agrícola. Esta renta agrícola, del total de la renta, el Estado capturó en junio del 2013 un 73,6% de la renta, siendo solamente un 6,6% de la renta el resultado de la explotación. Cuando hablo, y es un número que creo que debemos mirar muy bien, ya que la agricultura argentina en gran medida se hace en campos arrendados, más del 60% de la agricultura se hace en campos arrendados. Los que arriendan solo capturaron el 6,6% de la renta. Proyectado al 2014, tomando los valores a cosecha, el resultado de explotación en el caso de la soja y ahora desagregado en soja y maíz va a ser del 2%, el Estado capturará el 76% de la renta y en el caso del maíz, a rindes promedios, estamos estimando un resultado de explotación con una pérdida del 1,5%. Donde el Estado va a capturar el 79,3% de la renta. Esto, trae resultados que están a la vista y lo que ha ido pasando en estos años. Un aumento en la superficie cultivada de soja, que es el cultivo con menor costo por hectárea, y diría el que menos trabas tiene para comercializar. Hoy quienes poseen soja la pueden vender con bastante libertad más allá de la carga impositiva que tiene. No así con el maíz.
un cultivo que, aparte de tener un costo muy superior, prácticamente el doble a la soja por hectárea, tiene una serie de trabas, de inconvenientes para su comercialización que hacen que cada vez sea menos atractivo para el productor. Y ni que hablar del trigo, con las consecuencias que hemos vivido y diría casi la vergüenza que debería haber sido para la Argentina haber llegado al límite de estar muy cerquita de tener que importar trigo. Acá vemos la distribución de la superficie sembrada en Argentina en los últimos 20 años. 92-93, donde los cereales ocupaban algo más del 50%, las oleaginosas estaban en el 47%, la superficie de maíz en el 18% y soja el 33%. Pasamos al 2002-2003, donde ya las oleaginosas llegaron al 60%, con una caída importante de los cereales. Y en el 2012-2013 ya estamos en el 67% de oleaginosas contra solo un 33% de cereales. Esto yo diría que es el resultado de políticas públicas de permanente emergencia. Políticas públicas que diría están orientadas a la próxima elección y no a la próxima generación. Necesitamos tomar ejemplos de donde hay políticas públicas de largo plazo. Para comparar, contra dos de nuestros principales competidores en la producción de alimentos para el mundo, Estados Unidos ha tenido esta secuencia de distribución en los últimos 20 años. Si ustedes pueden observar la estabilidad prácticamente en la proporción de sus cultivos, donde han ido incrementando la superficie de cereales, llegando hoy el maíz al 40% y la soja al 32%. Diría que es el resultado de políticas públicas de largo plazo. Si nos comparamos contra Brasil, nosotros estamos haciendo 4.75 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Y Brasil está haciendo 1.75 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Entonces, cuando nos propusieron hablar del cómo, digo, podemos centrarnos mucho en las cosas que conocemos o que nos gusta manejar como productores, pero creo que el cómo y la llave de la sustentabilidad del sistema agrícola argentino está en las políticas públicas. Políticas públicas que tienen que estar muy bien orientadas en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, las políticas públicas deberían fomentar el aumento en la siembra de maíz y trigo, eliminando inmediatamente las retenciones al maíz y al trigo. Esto permitirá un cambio de la ecuación cereales oleaginosas en forma inmediata, eliminando todas las trabas al mercado, tanto de trigo como de maíz, y incentivando el uso de fertilizantes, promoviendo el uso de fertilizantes, ya sea con políticas crediticias o políticas de desgravación impositiva. En el corto y mediano plazo debemos desarrollar las cadenas de maíz y trigo, recuperar los mercados perdidos, liberar el mercado de cambios y controlar la inflación. Y políticas públicas de largo plazo, diría que la educación debería ser el pilar sobre el cual construir el largo plazo de la Argentina. Junto con eso, la investigación, la seguridad jurídica y la independencia de poderes. Y la inversión, un plan de inversión e infraestructura de largo plazo para poder canalizar lo que seguramente será un aumento en la producción de granos. El resultado que esperamos de estas políticas públicas es la generación inmediata de empleo genuino. Trabajos hechos por nuestra fundación, hemos medido que por cada 100 hectáreas de maíz que incrementamos en la siembra, estamos generando 11 puestos de trabajo directos e indirectos.
Con estas políticas públicas le estaríamos dando seguridad a la mesa de los argentinos. Con estas políticas públicas generaríamos un vigoroso desarrollo de la comunidad agroalimentaria del país. Tendríamos una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos y un aumento inmediato en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos debemos pensar en cómo lo vamos a canalizar. Uno, y creo que es algo que debemos empezar a incorporar en nuestra forma de ver la agricultura, más allá de que el principal destino seguirán siendo los alimentos, tenemos que empezar a ver a la agricultura como estratégica en cuanto a la energía. Si queremos pensar en cómo podemos darle uso a este maíz, a estos millones de hectáreas de maíz que tenemos que hacer de más, una comparación la podemos ver en este cuadro donde con 175.000 hectáreas de maíz destinadas a la producción de energía por biomasa, estaríamos reemplazando lo que produce la central de Atucha, 350 megawatts hora. También estaríamos produciendo un ahorro de $1.000 millones anuales en la importación de gas natural licuado. Si pensamos en que podemos llegar a producir el 20% de la energía eléctrica nacional a través de la biomasa, podríamos estar destinando a esto 2.700.000 hectáreas de maíz y producir 5.400 megawatts hora. Otro de los destinos es la producción de bioetanol. Si elevamos el corte en los combustibles, en las naftas, al 20%, podríamos estar destinando otras 810.000 hectáreas y producir 1.500 millones de litros de nafta. Así también con la carne porcina, la cadena porcina, podríamos destinar 30.000 hectáreas para aumentar la producción en un 20%, la carne aviar 110.000 hectáreas para aumentarla también en un 20%, la carne vacuna, carne de calidad que cada vez que hemos ido perdiendo en los mercados del mundo, podríamos recuperarlos empezando a destinarle otras 600.000 hectáreas de maíz y producir 500.000 toneladas de carne de calidad. Entre todas las cadenas podríamos llegar a ocupar 470.000 nuevos empleos y destinar 4.200.000 hectáreas de maíz. Conclusiones. Sabemos perfectamente cómo hacer la agricultura sustentable en nuestros campos. Nuestro país tiene un enorme potencial por delante y es la gran promesa del mundo en cuanto a materia de alimentación. Debemos participar, cada uno de nosotros desde nuestro lugar, en la construcción de las políticas públicas que liberen las fuerzas de la producción y el desarrollo, proponiendo, discutiendo y acordando las mejores políticas públicas para el país. Nada más, muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, Oscar, ¿querés pasar vos ahora? Oscar Solís, con esta nueva ¿secretaría o subsecretaría es? Subsecretaría de Agregado de Valor. Hola. Hay palabras que se van instalando, salen de los ámbitos más reducidos académicos. Sí. Y van pasando a valor agregado, plan estratégico, empiezan a haber otras palabras que por lo menos en la palabra se instalan en la conversación. Adelante. Bueno, primero agradecer a Presida, a César, a Enrique que está coordinando y a todos los integrantes del panel, obviamente a los productores, a las empresas que están participando. Y bueno, un poco la intención era marcar desde la subsecretaría qué tipo de acciones estábamos haciendo teniendo en cuenta la sustentabilidad del negocio agropecuario y algunas acciones o medidas que estábamos tratando de implementar de la misma. Básicamente, sobre todo porque no tiene tanto tiempo, la Subsecretaría de Agregado Valor y Nuevas Tecnologías, ese es el nombre,
que fue creado allá en febrero del año 2012, tuvo la intención de alguna manera de poner en esta subsecretaría, que es totalmente transversal dentro del Ministerio, para tratar de dar con distintas herramientas respuestas a lo que es la agregación de valor. Básicamente, y parte de lo que se decía cuando nos toca visitar algunos países como India o China, claramente tenemos una relación, diría yo, privilegiada, los argentinos con estos países, y en el caso específico de China lo que estábamos buscando es ver de qué manera aumentamos la agregación de valor. Si nosotros vemos como otros países, como bien se mencionó lo que está haciendo Brasil o Estados Unidos, el porcentaje de su producción vinculada a la exportación como producto primario no llega al 20%, mientras que Argentina, muchos de esos rubros, excede el 75% o el 70-75%. No digo en todos, pero en muchos de ellos. Un poco la idea es ver de qué manera nosotros podíamos impulsar acciones que nos permitan agregar valor. Bueno, brevemente nada más repaso lo que son las 5 direcciones que tengo a mi cargo. Una tiene que ver con el financiamiento para hacer algunas de las acciones que estamos planteando. Otra vinculada muy fuertemente al tema que nos toca, que es la gestión ambiental, y vamos a hablar de algunas de las cosas que estamos trabajando en esto. La parte de agroalimentos y agroindustria. La elaboración de planes que tengan que ver con la agroenergía y la biotecnología. Específicamente, y con lo que recién mencionaba el anterior expositor, del tema de la agroenergía, es importante, tuvimos una visita que hicimos con Javier de Urquiza hace 25 días atrás, aproximadamente por Italia, en la cual prácticamente 24.000 megas está agregando las energías renovables. En esto tiene que ver la energía eólica, fotovoltaica y en una muy buena parte la generación de biomasa a través de biodigestores o la utilización de desechos vinculados a nuestro tema. Básicamente, quería dar algunos ejemplos de la sustentabilidad. Uno, lo que es la coordinación del CONARGEN, otra, la gestión de envases que estamos haciendo y una elaboración de productos que nosotros llamamos bioinsumos. Brevemente hablo de algunos de ellos. En el caso de CONARGEN, un poco lo que se está buscando a través de distintos elementos que están de alguna manera explicitados, tiene que ver de qué manera mantenemos y preservamos los recursos genéticos que tiene la Argentina y la región. De hecho, hay convenios y en esto creo que es fundamental el trabajo que estamos haciendo, tanto el sector público como el sector privado, para elaborar políticas que puedan dar respuesta a este tipo de temas. Nosotros claramente a través del INTA, de las universidades y de todas las áreas donde estamos directamente involucrados, lo que intentamos es generar que esta diversidad de recursos genéticos se pueda mantener, mitigar efectos que puedan generar daños a estos recursos genéticos y claramente esto fue aprobado en el año 2004, pero nos está funcionando directamente dentro de la coordinación de gestión ambiental que depende de mi subsecretaría. Juntamente con esto, nosotros lo que hicimos es un trabajo conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente vinculado a todo lo que tiene que ver el manejo de los envases. Aproximadamente cada campaña agrícola se utilizan alrededor de 17 millones de envases, lo cual genera aproximadamente unas 13.000 toneladas de plásticos, y me parece que en esto, una vez más, el trabajo público y privado, algo que incentivamos fuertemente del Ministerio de Agricultura y que, muchos de los actores que están aquí presentes han estado con nosotros haciendo distintos desarrollos pilotos de un trabajo asociativo en el cual el sector público y el sector privado han desarrollado, por dar un ejemplo, lo que hemos hecho recientemente con la producción de maíz en el Valle Inferior del río Chubut, tratando de buscar alternativas que nos permitan generar básicamente alimentos para producción de carne en esa región. Y en este momento, está ya en la etapa de resolución. La intención en esto también es un trabajo que hemos hecho con las distintas cámaras empresarias vinculadas al tema para ver de qué manera hacemos una verdadera gestión que permita mitigar o disminuir fuertemente el impacto que tiene el manejo de los envases para estas producciones agropecuarias. Y hemos hecho la semana pasada, fue 31 primero y 2 de
de agosto la primera jornada o taller que tiene que ver con la gestión y de alguna manera el impulso de la generación de productos que le llamamos genéricamente bioinsumos, tratando de generar reglamentación o reglas de juego que permitan desarrollar empresas que impulsen la producción de nuevos productos que hoy no están en el mercado. En algunos casos, por ejemplo, pudimos hacer en el mismo taller que gente que está trabajando con tricoderma pudiera vincularse con empresarios para el desarrollo de estos productos para escala comercial. ¿Qué buscamos con esto? ¿De qué manera tratamos de unir al sector investigador científico de la universidad con empresarios para tratar de generar nuevas empresas que agreguen valor, que generen fuentes genuinas de trabajo, tratando de impulsar este tipo de actividades? Nosotros estamos esperando, seguramente esto terminó el viernes pasado, publicar en el ICA los resultados de este encuentro, en el cual básicamente lo que se disparan son oportunidades de negocio para todos los actores. Básicamente, esto eran las áreas que nosotros estuvimos trabajando, más allá de que muchas de las cosas que se comentaron que tienen que ver con la comercialización de productos. Yo, para dar algunos ejemplos y un poco utilizando mis minutos, marcar de que hoy China e India están agregando 5 millones de personas a clase media por año, algo así que como que en 4 años entre los dos países generan una Argentina de gente que al entrar en clase media exige otra calidad de alimentos. Si bien hemos visto en la escala o en las presentaciones que se han visto de precios que hay una tendencia que tiene que ver obviamente con qué pasa con los grandes productores de alimentos. Hemos visto que tanto Estados Unidos, que ha tenido algún problema climático, afecta enormemente y esto hace de que los precios puedan subir o bajar. Y claramente lo que nosotros estamos siempre impulsando es esquemas, y esto lo hemos planteado fuertemente en estos países, básicamente en China, en el cual el objetivo nuestro no es seguir vendiéndole únicamente el poroto de soja o el grano de maíz, que felizmente ha ingresado en nuestro primer embarque sin ningún tipo de inconveniente, en donde creemos que tenemos un potencial importante para abastecer, sino claramente de qué manera hacemos y generamos acciones que le permitan a la producción de Argentina, que claramente, si no es la mejor del mundo, debe ser una de las mejores, y donde realmente tenemos una escala donde otros países, como estos países que estábamos mencionando, de India o China, donde tienen superficies que no exceden la media hectárea, jamás pueden generar una escala y un recurso, como el recurso humano que tenemos, que nos permite poder optimizar todo esto. Así que bueno, básicamente lo que quería comentar, por supuesto que seguramente en el debate podemos plantear algún que otro tema adicional, pero básicamente es lo que se está haciendo desde la subsecretaría para generar acciones que le permitan una mayor sustentabilidad a la producción agropecuaria en nuestro país. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Antes del próximo disertante, simplemente, Enrique, para recordar el tema de las preguntas. Si hay preguntas sobre las anteriores disertaciones, por favor envíenlas al teléfono que aparece normalmente en la pantalla. Les recuerdo 3416-176-115, 03416-176-115, de manera que lleguen con tiempo y se puedan formular al final del panel. Adelante ustedes, por favor. Gracias. Bernardo, bueno, 12:17, que tenemos tu presentación y un poquito después. No te estoy presionando. Ya me estás apurando desde ahora. Estoy poniendo en marco de posibilidad. Y nos quedaría una media horita después de tu presentación y algún comentario de Carlos para generar un intercambio, para ver cómo podemos construir ese cómo, que parece a algunos de ustedes que lo tienen muy claro. Bueno. Será así. Adelante. Primero una queja a Enrique, que como moderador del panel me puso primero a presentar a los tanques de Hollywood, que yo soy metegol, digamos. Me va a ser difícil ahora poder mantener el interés de la audiencia, pero lo intentaré. Segundo, después de la queja de Enrique, es agradecer a Presid que incorpore estos temas en la agenda. Me parece que siempre suma y agrega. Ya el año pasado estos temas se trataron y este año continúan, así que gracias a Presid por invitarnos y gracias por incorporar este tipo de temas. Voy a ser súper corto, pero lo que voy a tratar de mirar es
el paso cero a todo este proceso me parece que es una visión, dos conceptos que voy a intentar comunicar que pueden ayudar a construir esta visión, cómo está vinculada a las instituciones y la estrategia, el rol institucional y el cambio crítico a las políticas y el camino crítico a las políticas públicas, intentar buscar a partir de todo eso y todo lo presentado anteriormente y toda la información que ustedes tendrán disponible, un marco referencial consensuado que sería una propuesta. La visión consensuada. ¿Quiénes deben participar en esa construcción de esa visión? ¿Cómo? ¿Cuándo hacerlo? Es como la pregunta original, la primera de todas, ¿no? Si vamos a intentar institucionalizar la sustentabilidad, por ponerlo de alguna forma complicada, ¿qué pensamos respecto a eso? Y para eso me parece que necesita un ejercicio de ingeniería social, o de, si quieren ponerlo de alguna forma, de ponernos de acuerdo en 2 o 3 puntos estratégicos que queremos perseguir a mediano y largo plazo. Y para eso suena bastante interesante ver hoy y en el pasado y proyectar al futuro cómo nos están viendo. ¿Cómo nos están viendo a quién? Al sistema agroalimentario, que excede claramente solamente a la producción agropecuaria. Es mucho más complejo, más rico, más abarcativo. Entonces, para ponerlo de alguna forma, yo solamente introduzco esta matriz que es estrictamente conceptual del marketing estratégico, la usan, ¿no? Entonces dicen, cuando tenés un producto que es una estrella, vas a invertir mucho para tratar de ganar cada vez más mercado porque es algo muy rentable y con mucho futuro. Cuando tenés un producto que no sabés en qué va a terminar, es un nuevo desarrollo, es un nuevo iPad que todavía no está en el mercado, invertís mucho, tiene poca participación en el mercado y no sabés en qué puede terminar. Hay productos que son un perro, que sabemos que no caminan ni para atrás, y la decisión empresaria estratégica va a ser liquidemos el perro, discontinuémoslo. Y hay productos que son una vaca lechera, claramente se autoexplica, ¿no? La vaca lechera tiene gran porción del mercado, ya está instalada, tiene ventajas competitivas claramente, genera un buen margen, pero nadie va a invertir en ello porque ya no da para más, digamos. Lo que conocemos de la vaca lechera es la vaca lechera. Una vaca lechera reconocida para los expertos en marketing es Coca-Cola. Coca-Cola, ¿qué se puede sacar más de Coca-Cola? Pero alrededor de Coca-Cola hay estrellas como esta nueva Coca-Cola verde, cosas que van surgiendo. Entonces la pregunta acá es interesante. ¿Dónde nos están viendo como sistema agroalimentario? Nuestra propia sociedad que es claramente una sociedad urbana. Cuando uno mira la foto satelital nocturna de la Argentina, ve un gran foco de luz entre La Plata y Rosario, un poquito en Mendoza, el resto en la oscuridad total. Y eso formatea mucho la moral, la cultura, los valores de las personas y cómo ver a partir de allí. La educación y la comunicación también influye mucho, ¿no? Entonces es altamente probable que si uno trasladara esta pregunta a una encuesta simple que cualquier persona pueda contestar y estén mirando el sistema agroalimentario en el mejor de los casos como una vaca lechera. Claramente sabemos los que estamos involucrados, introducidos en esto, que somos una estrella. No es que nos creemos que somos Messi, pero sabemos de nuestro potencial. No solo porque nosotros lo conocemos, sino porque desde el exterior vienen y nos comunican eso, nos dicen eso. Desde Iowa vienen y dicen mi competidor está en Rosario. Desde Australia dicen mi competidor está en Argentina. Desde Canadá, Nueva Zelanda, el top 10 que ustedes quieran elegir, saben que Argentina está. Entonces, ¿cómo hacemos primero para construir esa visión a partir de considerarnos realmente lo que somos? Interesante desafío. Parece el paso 1 de toda esta discusión del cómo, ¿no? Entonces, se pueden tomar miles de ejemplos de lo que comprende realmente el sistema agroalimentario. Cuando uno se pone a factorial realmente lo que involucra, algunos casos citó Gustavo, por ejemplo, el empleo que genera, y Julio, el empleo que generaría, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno se pone solamente a pensar en un solo dato, 30 millones de toneladas, 30 millones de hectáreas, pero 100 millones de toneladas, que el 90% se transportan por ferrocarril.
dividido 30.000 kilos ¿cuántos camiones? ¿Cuántos neumáticos? ¿Cuántos litros de aceite? ¿Cuánto se generó? Y parece que esa es una visión un poquito más ampliada. Claramente cuando uno analiza cadenas de valor, lo que primero quiere mirar es el eslabón más débil, ¿no? El eslabón más débil en el sistema agroalimentario es el productor. Desgraciadamente es el que menos valor puede generar. Cuando una señora va y paga 100, el productor genera 15. Ahora, si nosotros tomamos toda esa cadena con una visión integral, nuestro impacto institucional, nuestro impacto como sistema agroalimentario, seguramente va a ser más poderoso. Y acá deslizo los dos conceptos. Ya se mencionó, digamos, no existe la sustentabilidad si no se tiene en cuenta las tres dimensiones básicas: económico-productiva, la ambiental, la social. Y todo esto, ese corchete que casi no se ve finito, está envuelto por un entramado institucional. Esa interacción entre esos tres círculos, donde se unen esos tres círculos, es lo que genera la sustentabilidad. Ahora, esa sustentabilidad no puede explicarse, no puede exponerse, no puede manifestarse en todo su poderío si no tiene un engranaje institucional que esté acorde a ese potencial, que es donde parece que por ahí el sistema agroalimentario anda fallando. Causa a veces mucha envidia ver que inversiones de $1.000 millones en el sistema energético, una nueva empresa, sale en primera plana, cuando sabemos claramente que más o menos $20.000 millones se entierran todos los años en una campaña agrícola. No sale en ninguna primera plana. Ahí está fallando algo de nuestra representación institucional. Concepto 2. El señor que se desespera ahí es el famoso Porter, ¿no? Y Porter desarrolla un paper académico, un documento, que dice: de aquí en más, muchachos, y de aquí en más es a partir de la crisis de Lehman Brothers, a partir de Bernie Madoff, a partir de Enron, a partir de varias situaciones, dicen, no existe más, o el capitalismo como lo conocemos, no es más sustentable si no crea valor compartido. Y ojo que esto no lo está bajando ni Flaxo ni Cepal, es Harvard, ¿no? Ahí está el escudito, lo pongo a propósito. No hay cuestiones ideológicas acá en el medio. Dice claramente, ese círculo vicioso que se generó, donde la sociedad, el que nos consume nuestros productos de nuestro sistema agroalimentario, doña Rosa, cualquiera, especialmente personas urbanas, pero cualquiera en general y de cualquier empresa, empieza a sospechar de las compañías, de las empresas, de la forma que se hace negocios. Y agréguenle un IVA importante, un valor importante al caso del sistema agroalimentario, que para el colmo nos estamos metiendo con activos que son críticos, con energía, con alimentos, con tierra y con agua, por no seguir enumerando. O sea que esa sospecha se multiplica. Y en países como la Argentina, por alguna razón cultural o lo que fuere, se multiplica más todavía. Entonces, una fórmula de cortar con ese círculo vicioso. ¿Y qué genera ese círculo vicioso? Para terminar el cuentito de la hipótesis de Porter, ¿no? Genera más control. Genera, al final del día, más invasión del Estado y los gobiernos para tratar de regular. Yo tengo un reclamo de muchísimos vecinos, de consumidores, que me dicen, en esa empresa están haciendo las... Bueno, yo los controlo, por las dudas los controlo. ¿Cuál es la proactividad que acá estamos pidiendo al sistema agroalimentario? Y muchachos, empecemos a pensar cada vez que diseñamos un plan estratégico en generar valor compartido. ¿Qué significa eso? Que lo que sea bueno para mi empresa, mi industria, mi proyecto, también sea bueno para la comunidad que me rodea. Es tan difícil y tan simple como eso. Es incorporar al plan de negocios un ítem más. Che, ¿cómo golpea? ¿Cuál es el impacto en la comunidad? ¿Cuál es el impacto social? ¿Cuál es el impacto ambiental? Y esa es la forma, parece, que se está empezando a utilizar para cortar con este círculo vicioso y empezar a crear valor compartido. Esto podría quedar como mucho bla bla si fuera un paper académico, pero hay empresas menores, mayores, intermedias que ya lo empiezan a aplicar y hay instituciones, organismos, especialmente financieros, que empiezan en el checklist de todo lo que hay que presentar cuando uno va a buscar un proyecto de infraestructura, de riego, de lo que fuere, che, y tráeme cómo estás creando valor compartido también, no te olvides, porque si no la carpeta no camina. Entonces, si lográramos esa visión, si
tal vez aplicáramos esos conceptos, y entendemos que son los que hay que aplicar, tal vez hay otros más que son mucho más aplicables. Se haría mucho más fácil este caminito crítico que recorren muchas decisiones de la política pública. Se da a conocer una preocupación pública. Imagínense la que quieran. La preocupación se transforma en un tema controversial. Ahí juega la cultura, los medios, todo lo que hablamos. Paso 3. Se define un problema. Bueno, ¿qué problema tenemos aquí? Y ahí empiezan a jugar 3 palabritas claves acá, muchachos, que si no las tenemos en cuenta se nos pasan muchos temas. Los hechos, los mitos y los valores. Los valores no solo de las personas, de la comunidad, de la sociedad, ya hablamos de cómo está compuesta nuestra sociedad, sino también de los que toman decisiones de políticas públicas. Se realiza un análisis, se teoriza consecuencias, se estima, se documenta, se debate y surge una decisión de política pública. Yo les pregunto, ¿cuán fuerte, cuán entrenadas, cuántos objetivos específicos tienen nuestras instituciones, en nuestro sistema agroalimentario, para poder controlar este caminito crítico? Es una pregunta. Se hizo un ensayo. Argentina nunca planeó su principal poder económico y social, cultural, como quieran llamarlo, que era su sistema agroalimentario. Nunca lo había planeado, ni a mediano ni a largo. Había un montón de instituciones, hay un montón de instituciones. Esta es una, colaborando, ayudando. Nunca el Estado había tomado el guante de decir, che, yo voy a pensar de acá al 2020. Y nunca se había convocado a este núcleo de jugadores, facultades, al INTA, al Ministerio de Agricultura de Brasil participó, muchos jugadores. El proceso se hizo, puede haber distintas razones de por qué se hizo, pero en el proceso participaron todos. Y eso se logró algo único en Argentina, por primera vez, que era fijar metas de producción. El INTA, PRESID, CREA, todos se tuvieron que poner de acuerdo, facilitado, no fue fácil, pero dijeron, se podría llegar, teniendo en cuenta todas las dimensiones explicadas, a tal fecha con la tecnología que hoy se cuenta. Y el impacto en el PBI, en la exportación, podría ser tanto. Brum, quedamos ahí. Una de las consecuencias concretas, tangibles, que surgió de ese trabajo es la oficina que hoy ocupa Oscar. No mucho más que eso. Ahora, vuelvo a la pregunta. Nuestras instituciones, nuestro sistema agroalimentario, ¿qué estamos haciendo para impulsar eso? Claramente en la Argentina no va a bajar como un rayo la decisión que nos beneficia como sistema agroalimentario. Puede ser, pero claramente si no la impulsamos nosotros, mucho menos, la probabilidad es bajísima de que baje. ¿Qué hacemos nosotros entonces por ese cómo? ¿Qué están haciendo nuestras instituciones para impulsar ese cómo? Repito, y ese primer paso de fijar metas reales, concretas, acordadas, facilitadas, donde todo el mundo trabajó, no es menor para nuestro país, no es menor para nuestro sistema agroalimentario. Por primera vez se supo realmente cuánto se podía producir de qué. Entonces, parece que una propuesta podría ser, viniendo desde el sistema agroalimentario, impulsar nosotros mismos que se institucionalicen estas políticas, que se institucionalicen estas metas, aunque sea, este paraguas. Quieren que no sea el PEA, que sea otro plan, lo reformulamos, lo que fuere. Pero si nos quedamos durmiendo la siesta, es altamente probable que el PEA siga durmiendo la siesta. Si tratamos de impulsar algo, si logramos tener un vector que controle este proceso, es altamente probable que se empiecen a cumplir las metas. Casi se están cumpliendo por seguir naturalmente la curva. ¿Cómo se institucionalizan esas metas? Bueno, existe el Congreso. Es probable que la visión de la vaca lechera no la tenga solamente cierto sector político, sino todo el arco. Yo estoy seguro que voy a hablar con todos los representantes de todos los partidos de la Argentina, excepto algún agrodiputado, piensa que somos una vaca lechera. Hay que sacarle, no ponerle nada, punto, listo, si siempre va a dar plata esto, ya está. Bueno, es un trabajo que hay que evangelizar bastante y con argumentos, con antecedentes, con propuestas. Entonces, tal vez un primer pasito podría ser institucionalizar esas metas a través de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Y entonces allí esas metas no podrían ser cajoneadas, por lo menos deberíamos tener un respaldo para que esto en algún momento se impulse. Ese es un pequeño aporte al cómo en esta breve presentación. Gracias. Gracias, Bernardo.
Bueno, el próximo panelista, que es un panelista particular porque fue invitado a este panel hace un rato, después de escuchar su exposición y ante la ausencia lamentable que no pudo asistir, que fue invitado el diputado Luis Basterra, presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, que por dificultades en sus actividades políticas no pudo participar, pero fue el otro eslabón del sector público que estaba planteado en el panel. Lo invitamos a Carlos Mar, que tiene experiencia en construcción de instituciones, estrategias, articulación público-privado, temas de gobernanza y una serie de cuestiones, y líder ahí en Fundación Avina. ¿Qué escuchaste hasta ahora de acá? Bueno, ante todo, gracias de nuevo, y gracias, Enrique. En realidad, los dos argumentos que me dio Enrique para integrarme a este panel fue el primero, que en mi primera intervención no se entendió nada, entonces me iba a dar una segunda oportunidad, y lo segundo fue que comprobaron en el primer panel que el resto de los panelistas que me acompañaba se destacó doblemente, por mérito propio y por contraste con mi presentación, que querían que suceda lo mismo con este panel, así que voy a hablar en definitiva de la impunidad de la ignorancia, porque claramente no... Pero vos sos el único que no sos agro, vos sos ingeniero agrónomo, ¿eh? No, espero que no. Voy a tratar de conceptualizar de alguna manera en lo que fue expresando este panel, tal vez no tan anclado a los temas técnicos y propios del sector, sino pensándolo un poco más macro. Lo primero que creo que fue transversal a todas las presentaciones fue la necesidad de operar en un marco de valores, y que creo, estoy convencido que el problema de muchos de los países latinoamericanos es que se ha roto este marco de valores muy simple, ¿no? Es decir, defender la transparencia, promover y asumir la libertad y la democracia, y operar en marcos de cuidado. Son marcos de valores que después permiten, dentro de ese marco, sostener cualquier tipo de discusión, y hacíamos referencia en el primer panel a que ese marco de valores costaba construirlo porque faltaba institucionalidad, pero también desde nosotros muchas veces a nivel individual falta ese aporte a la construcción de ese marco de valores. Jorge Giacobbe sostiene que el problema de la Argentina es que primero somos los que nos toca ser, es decir, no importa qué, ¿no? Empresario, profesor, dirigente, policía, y después somos ciudadanos. Entonces anteponemos el rol ocasional a el rol de pensarnos colectivamente como ciudadanos. Entonces, un empresario que piensa que primero es empresario y que su finalidad es maximizar ganancias, va a contaminar un río y no le importa porque tiene que maximizar ganancias, contrata fuera de la ley personal y no le importa porque maximiza ganancias, coimea una licitación pública, no le importa porque maximiza ganancias. En la medida que nos pensemos primero como ciudadanos y después desde el rol que nos toca ocasionalmente ocupar, porque en definitiva en una democracia podemos ocupar muchísimos roles, lo único que no podemos dejar de ser es ciudadanos, construimos ese marco de valores pensando primero en lo colectivo, pensando en cómo agregar valor y riqueza, y construir riqueza social, y luego desde cada actividad cómo aportamos desde ese lugar a esa construcción, y además cómo generamos el sustento personal. Entonces, el primer punto que me parece que dio vueltas a este panel es necesidad de construcción de marco de valores, y tal vez un camino sea pensarnos primero como ciudadanos y después desde el rol que ejercemos. El segundo punto fue la innovación, creo que fue también transversal, muchas presentaciones, una puntualmente decía en Brasil, en 1 hectárea se produce tanto, en Argentina se produce mucho más. Eso tiene que ver básicamente con la innovación. Me parece que ahí hay un desafío bien importante, porque justamente el acceso democrático, el acceso a la información, a la innovación, es justamente donde más brecha se da, ¿no? Estamos en la región de mayor brecha, de mayor inequidad social del mundo. Latinoamérica es la diferencia entre el que más accede a oportunidades y el que menos acceso tiene a oportunidades, es la mayor brecha mundial. Entonces, el tema de la innovación a mí me parece que es una buena oportunidad para plantearnos el desafío de cómo pasamos de la patente al bien público, ¿no? Es decir, cómo la innovación ayuda a desarrollar un mercado, pero también cómo construye un bien público. Hay un lindo ejemplo de Alfredo Solesi,
que es un científico chileno, que le ofrecieron irse a la NASA, y él dijo, no, yo soy chileno, me quiero quedar acá, y armó un centro de innovación, y lo que hace es pensar soluciones científicas para problemas, y entre esas soluciones, una que generaron fue convertir en plasma. El agua viene líquida en el caño, la convierten a plasma, luego vuelve al estado líquido, y el hecho de convertirla a plasma mata todas las partículas y potabiliza el agua. Y entonces él se acerca a Vina y le dice, yo quiero hacer negocios con Coca-Cola con esto, pero también quisiera instalarle este sistema gratuitamente al hospital de Haití. Entonces, ahí me parece que hay un buen desafío, y creo que Rosario alberga a un espacio bien interesante como Bioceres, además muy cercano a este sector, que tal vez puede empezar a liderar de alguna manera algunos ejemplos en que esas innovaciones que se van creando en Bioceres, además de favorecer a la industria, también aporten bienes públicos. El tercer punto tiene que ver, y esto también fue transversal a las presentaciones, con la articulación, la necesidad de articulación de los tres sectores. Cada sector aporta condiciones para generar sustentabilidad. El Estado, dentro del Estado, digamos, la persona que está dentro del Estado tiene que hacer lo que está normado. El Estado es el ámbito de la norma, ¿no? Si un funcionario se corre de la norma, se expone a un sumario administrativo, a un juicio político, si es representante, etc. Entonces, el Estado es el ámbito de la norma. El mercado es el ámbito de la regulación, o lo regula el Estado o se regula el mismo mercado, es el ámbito de la regulación. Y la sociedad civil es el espacio de la innovación y de la creatividad, ¿no? Dentro de la sociedad civil se puede hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, me da la sensación que en materia de articulación hay un gran desafío para que estos tres componentes que pueden aportar el Estado, el mercado y la sociedad civil confluyan. Y creo que nos cuesta mucho articularlos en Latinoamérica, somos muy exitosos a nivel individual y somos fracasos colectivos, porque tendemos a entender que la única forma de articularnos es a través del consenso, y es muy difícil a través del consenso articular diversidad, porque el consenso implica ponernos de acuerdo en el objetivo y en la forma de llegar a ese objetivo, es decir, tenemos que estar de acuerdo en qué queremos hacer y además cómo hacerlo. Hay una variante que le permite a los espacios colectivos en avanzar con mayor divergencia, que justamente es la convergencia, es decir, coinciden en un objetivo, pero dar la posibilidad que cada uno llegue por su camino. Entonces, hay ejemplos bien interesantes de cómo articular, porque ¿qué genera la articulación de los tres sectores? Genera escala, y además, en las sociedades modernas, genera bienes públicos. Digamos, el bien público ya no es monopolio del Estado, requiere de la integración de esa diversidad social. Y el cuarto punto, que sobrevoló, pero me gustaría hacer hincapié para terminar, es el rol de la universidad. Ya hablamos de la educación, me parece que la universidad tiene un desafío bien interesante en materia de sustentabilidad, que es, además de seguir incentivando su área de investigación, empezar a jerarquizar y dotar de recursos también al área de extensión universitaria. A mí me da la sensación que la universidad tiene muchísimo conocimiento acumulado, y lo que necesita la sociedad es que ese conocimiento sea aplicado. Y ahí el área de extensión universitaria de las universidades, en articulación con el Estado, con la sociedad civil y con la empresa, me parece que puede hacer un gran aporte a lograr que ese conocimiento acumulado se aplique. Entonces, marco de valores, innovación, articulación y conocimiento aplicado, me parece que fueron 4 conceptos que sobrevolaron el panel. Muchas gracias. Muy bueno, porque además, viste que yo siempre me autotitulo extensionista, y con el broche final de hacer el vínculo de la universidad con la realidad de la calle, que es un tema pendiente, pero que está en proceso de movimiento. Tengo alguna inquietud sobre lo que cada uno diagnosticar, digamos, hay puntos flojos, hay ideas claras de que tiene que haber una empresa que fluye, prospere, tiene que haber un cuidado del ambiente para que no haya desequilibrios. Eso es, la mamá es buena, ¿no? Vamos a estar de acuerdo, ¿no? Sobre el tema de sustentabilidad social, ¿no? Aparte de alguna mención al trabajo, no escuché mucho más. ¿Es un tema solamente de dar trabajo digno al empleado rural o al de la industria agroalimentaria, o hay algo más? ¿Por qué pienso esto? Porque el alimento es un bien útil, como lo calificabas vos, y un bien público, la alimentación. Ahí hay una tensión que no hay con otros bienes, la seguridad alimentaria, ¿no?
Estados Unidos pone al servicio de la seguridad alimentaria 80.000 millones de dólares al año que están dentro de la Farm Bill, la ley que regula la agricultura, y el 60-70% del presupuesto del USDA. El USDA es el Ministerio de Bienestar Social o de Agricultura. Un tema. Otro tema, Brasil. Brasil tiene dos ministerios, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Rural, porque atiende la economía de la agricultura familiar, y la economía de los agronegocios o comercial. Dos ministerios, digo, serán tan burocráticos, serán tan difíciles, y parece ser que tienen lógicas diferentes y necesidades de convergencia posterior. Gran parte de la agricultura familiar se encadena en un proceso que provee a instituciones que compran alimentos para comedores públicos, hay una articulación ahí, no conozco con precisión, ¿no? Pero yo veo ahí como diciendo, bueno, ¿qué es más la sustentabilidad social? ¿Quién quiere agarrar este bochín? Julio. Bueno, Enrique, mira, yo lo primero que retomaría es el tema del empleo, que vos nombrabas como una parte solamente del problema social. Yo quisiera poner como un problema fundamental de la sustentabilidad social el empleo. Que la gente se gane con su trabajo, con el esfuerzo de su trabajo, dignamente, cobre un salario que le permita cubrir con sus necesidades básicas, eso es importantísimo. Y es algo a lo cual nosotros, como comunidad agroalimentaria, podemos contribuir enormemente. Entonces no dejaría, yo tomaría el empleo como algo que realmente tiene que ser central en todo lo que nosotros llevemos adelante como productores. La dignidad del empleo es fundamental para la dignidad de la persona. Me está diciendo que hay un potencial interesante de empleabilidad en el despliegue de lo agroalimentario. ¿Eso enorme. Muy bien. ¿Alguien lo tiene cuantificado eso? Porque toneladas producir conservando y varias tienen proyectos de toneladas y bárbaras, ¿no? Precios, hay otras documentos que hablan de los precios futuros y demás. El empleo posible, el empleo, porque ese es un valor, es un bien público, digamos, podríamos decir. ¿Es correcto o es equivocado esto, que sos el especialista, Carlos? Y aparte, es de conexión con el resto de la sociedad, es conexión con la idea de retener para que no haya tanta migración. Hay una serie de factores de valor social que no están bien presentados, me parece a mí. Dale, Gustavo. Sí, después Oscar. Está la luz, pero ahí está. No, hay un trabajo que se hizo por ahí. La memoria de los de pelo gris se nos va cayendo, pero un trabajo que se hizo en el año 2004, que lo hizo Juan Liach, viejo amigo tuyo también, donde hablaba del empleo, le pedimos que abordara el tema del empleo y planteó que el 35,6% del empleo, directo o indirecto, vinculado a la población económicamente activa de la Argentina, tiene que ver con el sector agropecuario y agroindustrial. Digamos, como planteaste el tema de algún dato, digamos, lamentablemente no hemos podido actualizar esos datos por algún tema de series estadísticas y demás, pero me quería meter en tu ejemplo de la sustentabilidad. Lo dio hoy el ex ministro de Agricultura de Brasil, con lo que hicieron ellos en Los Cerrados. Yo tuve la oportunidad de hace 5 años o 4 años de estar en Los Cerrados y fui a una población que se llama Luis Eduardo de Magallanes, que muchos de ustedes la deben conocer, y estuve con un ingeniero agrónomo, no sé si es la persona más indicada, pero sí era ingeniero agrónomo como muchos de los que estamos acá, que había nacido en Luis Eduardo de Magallanes, tenía alrededor de 55 años, y me explicó él qué era para él sustentabilidad. Porque estaba toda esta discusión de sustentabilidad ambiental en Brasil y sigue la discusión ambiental y social. Y él me decía,
Sustentabilidad social tiene que ver con que aquí, hace 40 años, teníamos una estación de servicio y ranchos. Y hoy, en Luis Eduardo de Magallanes, yo no me acuerdo cuánta gente vive, pero deben vivir más de 15 o 20 mil personas. Tienen universidades, tienen hospitales, tienen desarrollo, tienen educación, están creciendo, tienen no me acuerdo cuántos millones de hectáreas bajo riego, están recuperando suelos que no estaban productivos y hoy están productivos, están generando trabajo, están generando nuevas actividades que obligan a que todo lo que es esa definición de sustentabilidad que tomamos cuando armamos la Fundación en el año 91, del desarrollo de las poblaciones rurales, por esa migración que se da para tratar de retenerla en el interior y no que sea permanentemente migración a las grandes ciudades, se pueda dar. Parece que el más claro ejemplo de sustentabilidad social, concreto y categórico, es mirar lo que pasa en la comunidad rural cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen mal, y a partir de eso darnos cuenta qué es sustentabilidad social. Sí, Oscar, querías hacer un comentario. Todo comentar me parece clave lo que planteaban los panelistas, digamos, pero el tema del trabajo obviamente es esencial, mejorar la calidad de vida, pero un poco discutiendo, digamos, estos temas, me parece, coincido con lo que decía Gustavo, hay que actualizar ese trabajo de Juan Yach, que ha sido realmente muy bueno y creo que todos lo hemos utilizado como información. Creemos claramente que el sector es un sector que puede dar estos grandes cambios que la Argentina necesita y merece, y me parece claramente, y creo que lo planteaban tanto Gustavo como Julio en las exposiciones, también Bernardo, me parece que el trabajo es cómo buscamos que entre todos los participantes, y en esto creo que la mayoría me conoce, yo tengo más de 30 años vinculado a la actividad privada, digamos, que ocasionalmente y circunstancialmente cumplo una función pública, pero claramente me parece que cuando hablamos de agregación de valor en origen, es ver de qué manera generamos esto que recién contaba Gustavo con respecto a Brasil, cómo hacemos que no quede solamente en una cooperativa, sino de qué manera mejoramos la calidad de vida de esa población y del entorno, porque la calidad de vida es mucho más que el empleo es esencial porque dignifica, pero digamos, también es importante las oportunidades. ¿Cuántos jóvenes tenemos en todas las universidades de la Argentina donde van a un lugar, se preparan y no vuelven a su territorio, porque no tienen que desarrollar? Me parece que en esto lo que tenemos que, en mi opinión, es sentarnos y empezar a discutir claramente, si se quiere, en esta teoría de divergencias, porque no siempre todos creemos que el camino es el mismo, sino de qué manera podemos, más que consensuar, tal vez converger en decir qué es lo que nosotros necesitamos. Pero sí me parece que el sector como tal, digamos, el sector agroalimentario, tiene que dar esta discusión y lo debemos dar dentro de las instituciones. Nosotros no tenemos otra manera porque solamente el sector, digamos, privado no lo puede hacer. El sector público sin el sector privado no lo puede hacer. Claramente tenemos que ver de qué manera imbricamos estas dos formas para buscar una fórmula que nos permita a los argentinos poder salir de esta encrucijada. Gracias, Oscar. Me avisaban que hay algunas preguntas que supuestamente salen por esta pantalla, ¿puede ser? A ver, para Gustavo, ¿qué tipo de acciones políticas le parece fundamentales llevar a cabo para lograr la sustentabilidad agropecuaria en nuestro país? Linda pregunta. Tenemos tiempo, ¿eh? ¿Tenemos tiempo? Yo creo que tenemos que saber a qué jugamos. Alguien del directorio de la Fundación en algún momento planteó que en Argentina se habían cambiado las reglas de juego, que daba la sensación de que durante un tiempo habíamos jugado a algo y de golpe sacaron la red, cambiaron el arco, le dieron un palo en la mano y dijeron, bueno, ahora jugá. Y entonces, pues, ¿y a qué jugamos? Me parece que el tipo de acción política o las políticas públicas tienen que priorizar, primero definir a qué vamos a jugar. Y yo no sé si en la Argentina estamos todos convencidos, nosotros sí, porque vivimos de este sector y trabajamos hace no poco tiempo en este sector y pateamos cascotes y andamos por las rutas y demás,
y estamos convencidos que es agropecuaria y agroindustrial, pero yo no sé si como sociedad estamos convencidos de que es un valor y que es un futuro importante participar de este enorme negocio de alimentos, independientemente de lo ético, lo moral, que cada uno lo tomará o no lo tomará y es su decisión. Pero la realidad que es, primero tenemos que definir qué queremos, qué vamos a hacer. Como decía Bernardo, bueno, se construyó un PEA de 160, 130, en el 2002 nosotros hablamos de proyecciones a largo plazo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Si definimos qué queremos hacer, entre todos, con la participación y el ensamble de lo público, de lo privado, de los intereses, mezquinos intereses del empresario, que no veo nada de mezquino y de nada de preocupante. El empresario, si no es empresario y tiene la rentabilidad por delante, no va a poder construir sustentabilidad social. Entonces no me pone nervioso el hecho de que el empresario quiera ganar plata, al contrario, debe ganar plata para poder generar sustentabilidad social y a través de eso volver a lo ambiental. Pero digo, entonces las acciones políticas tienen que tener primero un país definido. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Entre quiénes estamos de acuerdo que vamos a poder colaborar? Y hasta decirlo un poquito con orgullo, como lo dijo el ex ministro de Agricultura de Brasil hace un ratito. Ellos eran netos importadores de muchos productos y hoy son potencia exportadora de mucho de lo que nos compraban a nosotros. Que no nos vaya a pasar que son los primeros exportadores de trigo dentro de pocos años. Pero la realidad es un poco eso. Chile definió qué quería hacer. Perú definió qué quería hacer. Uruguay definió qué quería hacer. La Argentina todavía está dudando. Sí, ¿y dónde podríamos discutir ese que queremos hacer? ¿Cómo? ¿Dónde lo podríamos conversar, discutir? Porque es parte de lo que quería César, que nosotros podamos decir, bueno, acá se instala la posibilidad de dar una continuidad. ¿Dónde vamos a conversar esto? Más allá de la tensión transitoria, porque hay un poquito mal humor, ¿no? Pero... Sin duda, creo que... A ver, a todos, no solamente a vos, Gustavo, ¿cómo lo podemos construir? Porque no me cabe ninguna duda que entre instituciones públicas y privadas hay que construirlo. Ninguna duda lo planteé. ¿Y eso es con quiénes? ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre? ¿Se te ocurre algo vos, Bernardo, que pensaste insinuar? Y tengo 9 preguntas por delante, ¿eh? Y se me acaba el tiempo. Marx, vos que sos institucionalista, si podés sumar acá, sumá, dale. Bernardo. Dale, si querés, yo quiero acotar alguna cosita. El cómo, tenemos que enfocar en el cómo. Sabemos que hace falta cuidar el ambiente, que la empresa tiene que ganar plata, que la gente hay que pagarle bien, que se hay que generar arraigo. Todo ese discurso ya lo tenemos más o menos acomodado, ¿no? Hay matices, pero dale. Bueno, primero, referido a lo social, generar trabajo me parece que es el impacto más notorio y el primero. Y es sumamente presentable, o sea, existe mucha cola de paja en el sector al cohete porque es sumamente presentable cuando uno se considera sistema agroalimentario, no solo producción agropecuaria. Salir de la tranquera, digamos. Salgamos un poquito, seamos un sistema y vamos a tener más poder. Víctor Truco, fundador, hablaba de empowerment. Bueno, nos falta empowerment, somos medio Cenicienta y podríamos ser la princesa máxima, pero bueno, es un tema nuestro que debemos que resolver. Pero después hay muchos otros impactos sociales que vienen atrás, que me parece que son temas que tenemos que atender, que tenemos que mirar. Dale. Cuestiones en las comunidades y el medio ambiente. Se está discutiendo una ley de agroquímicos. Hay que poner una postura firme y argumentada de cuáles deben ser los aros o los retiros con respecto a las comunidades. Si eso se queda librado a gente sin conocimiento, es altamente probable que salga mal. Y son cuestiones institucionales donde tenemos que participar activamente. O sea que aparte de venir al Congreso de Presida habría que hacer algo más. Sí, claramente. Aparte de sembrar, ir a comprar, ir al banco, hay que hacer algo más. Y no solo cuestiones medioambientales. Yo creo que si pasamos a la postura de somos un sistema, ¿quién es el jugador más importante del sistema? Y hay una señora que va a comprar, hay un consumidor que va y busca algo. Si empezamos a mirar en función del consumidor, si miramos esos gráficos de Marcelo Regúnaga, empezamos a mirar el mundo de otra forma. No termina cuando se fue el camión a entregar a no sé dónde. No.
Es toda una cadena que agrega valor. Y esos son impactos sociales, claro, porque yo estoy teniendo en cuenta qué quiere mi comunidad. O sea, que sería el impacto de Es hasta empezar negocio, te a diría. pensarse distinto en un sentido más sistémico, más comunitario, no solamente tan sectorial, sin abandonar eso, pero en un contexto de integración con algo más amplio, que es la comunidad. Más preguntas, a ver. ¿Qué? Sí, A vos, sí, perdóname, claro. Que básicamente no, me parece, yo coincido con lo que están planteando tanto Gustavo como Bernardo, pero creo que es fundamental entender de que el ámbito, el cómo, debe ser desde, digamos, en esta imbricación, decíamos, de lo público y lo privado. Y claramente, inclusive con las miradas divergentes, yo, en mi opinión, y una de las cosas que te digo que me pasó, es entender de que muchas veces la lógica de razonamiento del sector privado no tiene nada que ver con el nivel de razonamiento del sector público. Y entonces generalmente se llegan a distintas conclusiones que terminan siendo enfrentadas. Podemos dar muchos ejemplos de esto. Y en el fondo, tal vez hay buena fe en cada una de sus posiciones, porque lo que pasa es que muchas veces ponemos que el otro es el culpable de lo que me pasa. Y me parece que todos nos tenemos que asentar para ver de qué manera podemos discutir qué mirada tiene cada uno con respecto a un tema, porque si descubrimos en dónde vemos el problema y el otro entiende qué es lo que el otro presupone, hacemos esa empatía de ponerme en el lugar del otro, empezamos a cortar posiciones. Yo creo que parte de esto es lo que nosotros hemos, si se quiere, desde la creación del Ministerio de Agricultura, es lo que intentamos hacer con todos los sectores, ver de qué manera podemos agregar. Y sobre todo me parece que la institucionalidad que al propio ministerio la valida es el propio sector. El sector privado es el que valida al propio ministerio, porque en definitiva es el que le permite ser. Me parece que en esto está la discusión. El cómo tiene que ser en un ámbito de discusión que puede ser en APRESID, en CREA, en la propia oficina del ministerio, o donde el sector crea más conveniente para discutir al calzón quitado todos los temas que crea que debe discutir. Muy bien. ¿Vos que estabas pensando decir algo? Te vi con cara, porque tengo muchas preguntas. Si no, cortito. Dale. A mí me da la... Pierden mucho. Dale. No, a mí me da la sensación que el ámbito de discusión es la democracia participativa. Es decir, acá yo, como están dadas las cosas, siento que pensar un país a futuro es imposible con la actual clase dirigente de todos los niveles, sindical, social, político, empresario. Estamos en otra sintonía. En Argentina hay una democracia sin ciudadanos, hay desarrollo sin sustentabilidad, hay educación sin conocimiento y hay ideología sin valores. Así me parece que es imposible discutir nada. Estamos en el horno. ¿Cómo? Estamos en el horno. Estamos complicados. Bueno, al panel en su conjunto esta pregunta. ¿El sector tiene problemas de comunicación e imagen? ¿Hay planes de corto, mediano y largo plazo para mejorar, supongo será, esto del sector privado, o la sociedad está equivocada y solo nos pone trabas? Nos victimizamos un poquito, ¿no? Parece. ¿Quién agarra teta? Sí, si se quiere, digamos, un poco lo planteaba poniéndome con el doble sombrero. Muchas veces, digamos, de hecho, cuando planteaba Bernardo, en una sociedad como pasa en el mundo, hoy tenemos una sociedad más urbana que rural, y donde además, visto de lo urbano, no se entiende el sector rural. Y en el fondo, si vos vas a cualquier barrio en Buenos Aires, no sé si pasa mucho más en el interior, pero muchas veces no se tiene una plena conciencia de la importancia del sector, y en general se tiene una visión que simplifican enormemente la enorme complejidad y el valor gigante que tiene el sector como sector. Te quiero interrumpir, disculpame. ¿Cómo no? Ustedes escuchan a veces Mitre y el campo, el gaucho Melo. Sí, Cuando debe la andar por acá. cuando la nata le dice, mira, gaucho, yo por mí el campo lo pavimentaría todo. Claro. Yo me quedo helado, Claro, ¿no? claro. Es que no está tiene bien, idea. es un tema provocativo, una cosa, pero... Sí, pero no tiene idea. Y esto pasa mucho. Julio. Parece que... Sí, perdón. No, yo creo que como comunidad agroalimentaria hemos abandonado la participación en las cosas públicas. Nos hemos preocupado mucho por la empresa privada, y nos hemos abandonado nuestra participación en las cosas públicas. Y creo que en la participación
en la construcción de las políticas públicas va a estar la salida a la sustentabilidad de la Argentina. Y para eso necesitamos involucrarnos todos. Todos tenemos que trabajar, cada uno desde su lugar, y tratar de cada vez más estar más involucrados con lo público. Gracias, Julio. Hay otra pregunta siguiente, esto al panel. ¿El agregado de valor a la producción contribuiría a aumentar la sustentabilidad en los sistemas de producción? Sí, claramente. Solís, arranque Solís, bueno, por favor. Claramente nosotros creemos que sí. Nosotros, no solo que es fundamental lograr triplicar el valor de las exportaciones vinculado a lo agroalimentario, digamos, en agregación de valor. Ahora, entendiendo claramente que Argentina, excepto en aquellos productos que tenemos una potencialidad en lo extensivo, en los grandes commodities, después somos productores de nicho para los grandes jugadores del mundo, digamos, lo cual tiene que llevar aparejada algo que nosotros venimos sustentando también, tanto a nivel universitario como en la propia función, que es de qué manera agregamos capital simbólico a lo que generamos. El hecho, suponete, de decir Patagonia, decir Pampa, genera en el mundo un enorme valor que nosotros no nos apropiamos. Y doy un ejemplo que no tiene nada que ver específicamente con el tema del agro. El tango, que es claramente algo que a mí me encanta y es algo que nos compete a los argentinos, digamos, hace 2 años atrás generaba un negocio de 7.000 millones de dólares, de los cuales los argentinos participaban no más que en un 15%. El resto lo hacían otros. Digamos, y en esto nos pasa también, digamos, me parece que en todo lo que tiene que ver con el agro, tenemos mucho para incrementar, mucho para buscar de qué manera buscamos tratar de atar, obviamente, el capital simbólico, entendiendo qué pasa con la demanda, y desde ese lugar construirlo. Gracias. Gustavo, estabas con ganas de decir algo. Sí. No cabe ninguna duda que el tema de agregado de valor es la llave que nos va a permitir mejorar el ingreso por tonelada producida, y de esa forma tendremos los incentivos para que en productos primarios lleguemos a 130, 140, 150 o 160 millones de toneladas. Pero hablando del cómo, que es lo que nos ocupa hoy. En el año 2002, cuando planteamos que podíamos hacer 100 millones de toneladas, hablamos de los temas de infraestructura. Yo hace 36 años que circulo por las rutas, no es poco, hay muchos que la circulan algunos años más, y hace 36 años, yo no me acuerdo, alguno seguramente tendrá la cifra exacta, pero producíamos 30, 28, 33, 35, 40 millones de toneladas. Hoy son 100, y las rutas son las mismas. Y si agregamos valor, y vamos a agregar valor a la producción, y no mejoramos la infraestructura antes, nos vamos a matar todos en la ruta si no nos estamos matando la semana que viene. No me deprima, Entonces, no me deprima. Vamos a esto, ¿dónde lo planteamos? No, ¿Dónde lo discutimos? No. A ver, si no empezamos a tomar conciencia que el agregado de valor no hay que usarlo solamente como mirar al cielo y decir vamos a levantar nuestra producción y nuestro potencial y nuestros precios y vamos a competir en los mercados de los países, ya no emergentes, sino en los desarrollados. Primero tenemos que tener la posibilidad real y concreta, digo de infraestructura y digo de caminos. Ustedes saben los transportes que circulan con granos en la ruta, saben que tienen el 75% más de 10 años, saben que tienen 20 años de promedio, cuando 22 es su obsolescencia. Hay mucho dato que debería tener la Secretaría de Transporte, deberían tener muchos de los que deciden en temas de infraestructura, pero nos tenemos que ocupar en la infraestructura, nos tenemos que ocupar de muchos temas del qué queremos hacer como país, agregar valor, sumar nuevas tecnologías, digamos, apuntar siempre a lo que venimos escuchando en todos estos congresos y aumentándolo día a día. Pero insisto, el tema de agregar valor no es un tema teórico. El tema de agregar valor es un tema que tiene que ver, nadie va a venir a agregar valor si no tenemos la infraestructura adecuada. Muy bien, bárbaro. Bernardo. Sí, un comentario. Me quedé con la comunicación, vuelvo un paso atrás. Vos venís así como un poquito Vengo, sí, delante, bueno, ¿no? Pero yo bueno, te dije, bueno. Me pusiste los tanques de Hollywood, yo soy metegol, trato de llevarla lo mejor posible. Me parece que es muy difícil definir los objetivos de nuestra comunicación si no sabemos qué queremos
como sistema agroalimentario. Es muy difícil saber qué queremos comunicar y con qué objeto si no definimos primero esa visión compartida. Me parece que disculpan, pero vuelvo al fase 1, fase 0, digamos. Me parece que ahí es donde va a haber chisporroteo siempre, si no nos ponemos de acuerdo con eso. Caso agregado de valor. El agregado de valor implica infraestructura, como muy bien dice Gustavo, pero también implica confianza para invertir a largo plazo. Agregado de valor es bastante distinto a hacer negocio por campaña. Agregado de valor significa meterse en muchas cosas que muchos inversores antes no habían soñado en que iban a tener una planta de etanol en Río Cuarto. Y tuvieron que tomar una decisión a muy largo plazo, en procesos que no conocían, en tecnologías que no conocían, con clientes que no conocían. Bueno, o sea, implica riesgo. Si no se genera ese ambiente de confianza, y ahí, de vuelta, no lo podemos esperar que llueva del cielo. Tenemos que nosotros, democracia participativa, ponernos a laburar institucionalmente en esto. Si no, hay que construirlo, hay que sembrar y construir para cosechar confianza, y eso es toda una tarea por delante. Pero mira, respecto de eso, es bastante claro ese mensaje de que Chile vende cerdos a China con maíz argentino, ¿no? O sea que acá no se pues claro, porque ahí no se lanza esa carrera de transformación. Brasil, pollo, produce cualquier cantidad, ¿no? Bueno, seguimos con otra pregunta y alguien que me corte el tiempo porque yo no me puedo moderar en este tema. ¿No es contradictorio hablar de sustentabilidad y producción de biocombustibles al mismo tiempo, Julio? Bueno, cortito, ¿eh? No ya que creo todo que no. Porque si hay algo que le va a dar sustentabilidad al sistema argentino de producción, es aumentar la producción de maíz, sembrar más maíz, y la producción de combustibles la tenemos que hacer a través de etanol o energía por biomasa. Eso nos va a dar una salida importante a las hectáreas de maíz que necesariamente tenemos que hacer en el sistema para darle sustentabilidad. A ver, otra pregunta al panel. No, se colapsó. Restan 20 minutos de presentación. ¿Tenemos 20 minutos? ¿Cómo creen que se puede promover más la discusión sobre pérdida de biodiversidad y de cambio climático? ¿Cómo creen que se puede promover más la discusión sobre pérdida de biodiversidad y de cambio climático? Oscar, sí, ¿te gusta la...? Tenés que ir ahora a diputados, que viste que se practica más fácil. Sí, yo no tenés soy que pasar de ministerio. Sí, tenemos igual desde el mismo sistema. Pero, digamos, uno de los temas, y por eso se ha puesto dentro de la propia subsecretaría el sistema de Conargen, que es básicamente ver de qué manera uno puede mitigar los efectos del daño a la biodiversidad. Digamos, necesitamos claramente trabajar en esto y de vuelta nosotros lo estamos haciendo con las instituciones públicas vinculadas al sector, el sector privado y el propio Estado. Digamos, me parece que este es un trabajo que lo estamos impulsando fuertemente. El tema del cambio climático también lo estamos trabajando con distintos grupos porque sí no es competencia exclusiva de nuestra subsecretaría, sino trabajamos con otra secretaría como es la de Medio Ambiente. ¿Qué proponen para el problema de la deforestación? Bueno, nosotros, si vos recordás... No, el Estado está tomando todo. Bueno. Tiene que hablar otro. ¿No ves? Después se quejan, ¿lo ves? ¿Qué es lo que pasa? Lo que decías vos, no hay participación. A ver, Gustavo, después te doy la palabra. No, yo creo que el ejemplo de los cerrados es el mejor ejemplo. Digamos, hay lugares en donde todo lo que es regulación ambiental y el ordenamiento, y ayer lo vi a Jorge Adamoli por acá, no sé si estará hoy, pero Jorge Adamoli podría mostrar claramente lo que puede ser el ordenamiento territorial, y repito, ordenamiento territorial exitoso. Trabajó para la provincia de Formosa. Creo que hay muchos ejemplos muy concretos. La palabra deforestación es como que ya suena negativa, y en algunos casos ha sido una parte importante de la sustentabilidad social y realmente creo que hay que manejarla con mucha prudencia. Creo que hay muchos términos ahí cuando hablaban de biodiversidad. ¿Cuánto sabemos, yo no lo sé,
claramente qué es biodiversidad y cuál es el impacto que va a tener sobre las generaciones futuras para tomar decisiones en consecuencia. Bueno, me parece que en el tema de deforestación hay que mirar claramente los buenos ejemplos donde se ha avanzado ordenadamente sobre algunos ecosistemas naturales, cuidando los que son irreemplazables y haciendo las cosas bien, haciendo cumplir las leyes, exigiendo que cada uno realmente desde lo privado, porque ahí no hay ninguna responsabilidad pública cuando uno cruza el cerco de una ley y hace lo que no tiene que hacer en lo que hace a la conservación de los recursos naturales. Oscar, ¿querías agregar algo? ¿O Julio? Yo, con el tema forestación, no dejaría de pensar en que Argentina puede ser una potencia forestal importantísima, un gran jugador en el mundo en la forestación. Creo que es un tema pendiente, hay innumerables hectáreas de la Argentina que su uso más adecuado es la forestación y que hoy no se está haciendo. Hoy día se producen alrededor de 20 millones de hectáreas de bosques naturales, básicamente. Hay 1,5 millones de cultivados y el objetivo es llegar a 2,5 millones, pero coincido con Julio que hay una enorme potencialidad, digamos, para incrementar la superficie de bosques para evitar estos procesos de deforestación. Y coincido con lo de Gustavo, el ejemplo de los cerrados, que en Brasil ha habido un buen trabajo para generar trabajo sin deforestar definitivamente el medio, aumentando su producción y productividad, ¿no? Sí, Brasil hizo todo ese ordenamiento por biomas y demás que ordenó mucho la conversación, el pensamiento, la planificación, ¿no? Me parece que hay una cosa muy valiosa. ¿Hay algo parecido acá en Argentina de ese abordaje? Que yo sepa, no. Nosotros, desde el Estado, lo que se arma es un esquema en el cual se apoya al sector privado para que lo que se foreste pueda recuperar, una vez que esté instalado la superficie forestada, la devolución de los importes que haya puesto. Seguimos con sigo la siguiente. Se habla mucho de la capacidad técnica productiva del productor el productor argentino y de lo exitoso, entre comillas, de su modelo. Pero cuando vemos los indicadores de buenas prácticas a escala mundial, parecería que el sistema tiene serios problemas de sustentabilidad. ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí, Bernardo. Hola, qué buena pregunta lo que se dice cuando no tenés respuesta, ¿no? Qué buena pregunta, pero déjame ensayar lo siguiente. El estudio que hicimos ahora este año con la Universidad Austral da que el 79, el 80% de la superficie de, por ejemplo, de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires de soja se produce en superficie arrendada, en campo de terceros. Cuando vos les preguntás a los productores qué van a estar haciendo dentro de 5 años, te dicen que van a crecer en todo mucho más que en soja. O sea que eso va en contra del famoso mito o realidad, como quieren llamar, del monocultivo. O sea, el productor en mente sabe que tiene preocupaciones ambientales y que las factorea cuando toma decisiones. Pero al final del día tenemos una gran proporción de soja destinado a eso. El problema entonces es, ¿cuáles son los incentivos que existen para empezar a desarrollar esta diversidad de cultivos, este sistema de rotación? Cuando uno le pregunta a los productores cómo están rotando, y casi todos te contestan que obedece la rotación a los precios y no obedece a cuestiones ambientales. Entonces ahí de vuelta tenés como 3 componentes, ¿no? La cuestión de los incentivos para sembrar ciertos cultivos o no, la cuestión que tiene que ver con las tierras de terceros, entonces la conciencia es relativa cuando la tierra no es propia, y la cuestión vinculada a la rotación por los precios, ¿no? Cuando habla que responde a los precios y siempre en función de eso solamente, prácticamente, ¿a qué te remite esa decisión económica sola en términos de sociedad, de comunidad, de bien público y demás? Hablabas vos ahí de Sí, bueno, el tema precio básicamente es un determinante de acceso a los recursos, a los bienes y a los servicios. Por lo tanto, el precio de alguna manera es uno de los determinantes de la inclusión social, ¿o no? Bueno,
Para Julio Velo, esta pregunta: ¿cómo su fundación desarrolla trabajos para políticas públicas? ¿Y cuáles son las dificultades para llevarlas adelante? Bueno, También cortito, ¿no? Nuestra fundación está integrada por productores agropecuarios, miembros de la comunidad agroalimentaria del interior, y nosotros trabajamos en la identificación de los principales problemas que tiene nuestra producción. Una vez que hemos identificado los problemas, tratamos de contratar a los mejores técnicos para llevar adelante trabajos que nos arrimen a soluciones a estos problemas. Hay una buena parte de nuestro tiempo invertido, digo nuestro tiempo, porque no solamente los socios invierten dinero en la fundación para mantenerla y contratar los técnicos para llevar adelante los trabajos, sino que también invertimos mucho tiempo nuestro trabajando para la fundación. Y las dificultades más grandes que tenemos es a veces no tener, encontrarnos del otro lado de la puerta, tocando la puerta y no tener alguien que la abra para recibir estas propuestas de política pública. Y por eso creo que lo que debemos tratar de hacer, y vuelvo sobre los pasos, es tratar en el futuro de participar de tal manera que en vez de estar golpeando la puerta de un lado, estemos del otro lado de la puerta para abrirla y poder brindar las soluciones que el país necesita. Carlos, en función de lo que viniste escuchando y de tu experiencia para la participación sobre cosas cívicas, esta conversación de que hay en los expositores, por lo menos, y sus instituciones, una voluntad, vocación, disposición a converger en la diferencia para poder construir algo, ¿no? Yendo a lo... ¿Qué posibilidades, qué pasos concretos se pueden pensar, sembrar para ver si sucede algo que vaya desencadenando ese proceso para enriquecerlo, para darle consistencia? ¿Puedes aportar algo respecto de esto? No, por ahí se me ocurre una o dos cosas. La primera me parece que para establecer un diálogo intersectorial y desde la diversidad, creo que tenemos como sociedad que hacer el esfuerzo de entender la lógica del otro, ¿no? Cada sector o cada uno quiere imponer su lógica y no entiende ni siquiera ni se preocupa en entender la lógica del otro, y eso a mí me parece totalmente disruptivo, ¿no? La sociedad civil piensa que todos los empresarios son unos cínicos que quieren acumular ganancia y que los políticos son todos unos corruptos e ineptos, y así no se puede construir nada. Sí, o que la industria siempre se aprovecha de mí, ¿no? Exacto. Y siempre estaba esa conversación. Entonces, la importancia de entender la lógica del otro a mí me la enseñó un filósofo argentino que se llama Aníbal Fernández, que una vez, lo cuento rapidito la anécdota. De Quilmes, ¿eh? Sí, de Quilmes, sí. Oriundo de Quilmes. En ese momento había asumido recién el kirchnerismo, Aníbal Fernández era ministro del Interior y estaba frenando, yo estaba todavía director en Poder Ciudadano y estaba frenando la reforma política. Entonces me invitaron a un programa de cable, un canal que se llamaba PIE, Política y Economía, que le decían plantas y escritorios porque eran todos los programas iguales, un escritorio y una planta. Y entonces Clara Mariño me pregunta con qué 3 funcionarios del nuevo gobierno se puede trabajar, y yo le digo, no sé con qué 3 funcionarios, con uno no se puede trabajar, Aníbal Fernández, y el minuto que me dio le di para que tenga con el tema de la reforma política. Entonces a las 8:30 de la mañana suena el celular del día siguiente, el presidente de Poder Ciudadano en ese momento me dice, Charlie, ¿qué dijiste por la televisión? Aníbal Fernández me está llamando, ¿cómo podés hablar mal de él si no lo conocés? ¿Qué sé yo? Y entonces le digo, bueno, pedirle una entrevista, decirle que lo queremos conocer, pensando que jamás nos iba a dar la entrevista. Nos dio la entrevista. Y nos tuvo 1h30 discutiendo sobre reforma política, etcétera, y en un momento, no van a contar los detalles de la discusión porque no tiene sentido, pero a la 1h30, con bastante tino, un miembro del consejo que había ido le dice, perdón ministro, ¿por qué nos recibió 1h30? Porque está todo bien, Poder Ciudadano, pero... Y el tipo me clava la mirada y dice, porque cuando ustedes van a la televisión les creen y yo quiero saber cómo piensan, ¿no? Entender la lógica del otro. Entonces, me parece, uno es el problema ese, no podemos discutir porque no entendemos la lógica del otro. Y lo segundo es... Para poder llegar a un lado de viabilidad hay que disponerse a entender la lógica del otro para ver cómo puedo ir acercando, si no, no puedo construir en la diferencia, si no tiene que ser un alineado al cual Exacto. Lo someto o sí. bueno, adelante.
No, y el segundo es, creo que no está el marco institucional para poder generar discusiones profundas y de largo plazo. Digamos, hay un montón de instrumentos de las democracias modernas que orientan a la participación ciudadana justamente para que se generen diálogos intersectoriales, audiencias públicas, iniciativas populares, presupuestos participativos, herramientas de acceso a la información. Todo eso no lo tenemos en Argentina, entonces evidentemente no hay un contexto y una institucionalidad que nos lleve al diálogo, sino todo lo contrario. Pero en este caso de acá, por ejemplo, se me ocurre decir que vos decís que se queden esperando a ver qué pasa. No, yo creo que al contrario, hay que participar, sin duda. Y a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes, Bernardo, Gustavo, Julio? Digamos, ¿cómo va a ser un paso siguiente? Dentro de 2 meses, ¿te gustaría que pase más? Porque de congresos, en los congresos se dicen las cosas, pero después hay que ver cómo se traducen en acciones concretas de construcción en la diversidad. ¿Ven esa posibilidad? ¿Está dentro de la agenda de las instituciones donde ustedes trabajan generar esos espacios de entender la lógica del otro, de encontrarme a conversar sin tener claro lo productivo que va a ser, porque es un lugar de incertidumbre, tomar ese riesgo de conversar con el diferente, con el cual ya varias veces he conversado, estoy cansado, ¿qué me va a decir de nuevo este? Eso lo puede decir uno, ¿no? De cada lado lo puede decir. ¿Se les ocurre algo pero para proponer, para plantear? Para que los acompañen en esa propuesta las instituciones, otra gente que se sume. ¿O quedamos solamente en la descripción simpática que todo congreso genera? No, yo creo que es claro que todos tenemos que tomar una decisión activa de participar, no me cabe ninguna duda, de salir a cada uno ocupar el espacio que no ocupe cada uno, alguien lo va a ocupar y es importante que todos participemos en la construcción de todo esto. Y fundamentalmente lo que más me preocupa es, hay un cliente mío que siempre decía, no digamos crocró para decir croqueta. ¿No? Pongámonos a trabajar en los temas que ya sabemos, que hay consenso, que sabemos qué tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que acomodarnos entre lo público y privado, que sabemos y estamos de acuerdo y hemos consensuado. Pongámonos a trabajar porque el tiempo pasa y seguimos teorizando y generando consensos y el consenso del consenso del consenso y no avanzamos. Da la sensación como que estamos queriendo construir consenso en la Argentina hace 50 años y hemos avanzado mucho en muchas cosas y todavía nos falta un montón en otras y creo que nos tenemos que poner en lo que ya tenemos consenso a trabajar y en el resto participar activamente para crear los consensos necesarios. Bueno, hay otra pregunta, vamos a dar. ¿Qué plazos de trabajo para Oscar Solís? ¿Tiene el decreto de manejo de envases? ¿Se realizan acuerdos con las secretarías provinciales? ¿Puedo hacer un comentario, Oscar? Disculpame un segundo. Vinculado al cómo. Perdona, que no. No, un segundito nada más, Enrique. Parece que hay 3 modos de ver la película esta. Una, te quedás durmiendo la siesta, o sea, una situación pasiva. Otra, salís al choque cuando ya no das más, una situación reactiva. Y como comenta Gustavo, acá falta proactividad. Pero existe parece un estadio anterior, que es tomar conciencia que hace falta eso. Y yo no sé si eso está claro. Me parece que hay mucho para hacer, instituciones como Presid, universidades, etcétera, de lograr tomar conciencia de que necesitamos ser proactivos en estas cuestiones. Una acción proactiva concreta, gracias al PEA yo tomé conocimiento del mapa de las 550 escuelas agrotécnicas que están en todas las provincias de nuestro país, incluido la ciudad de Buenos Aires. Allí tenemos a mano, cerca, un ámbito, un lugar, una comunidad, centros de formación, donde podemos incidir, influir, ayudar a reformar currículas obsoletas, colaborar. Hay muchas instituciones que ya lo están haciendo, pero es una red fantástica que está en todo el país donde proactivamente se puede trabajar ahí. Gracias. Oscar, ¿qué te Sí, con respecto a la pregunta, si me permitís primero completar lo que estaba diciendo Bernardo en términos del tema que tiene que ver
el qué manera y que él planteó el tema de las escuelas agrotécnicas. A mí me parece que muchas veces lo que nos suele pasar es que nos ponemos en las posiciones en las cuales la razón la tengo yo y no la tiene el otro. Por eso creo esencial, yo soy un constructor de diálogo, me parece que solamente con el diálogo podemos plantear las cosas en la diversidad de vuelta. Me parece que en cualquier esquema, sea dentro de un ámbito como puede ser las propias universidades, que son un ámbito en el cual todo el mundo siente que nos pertenece a todos, para no entender que el otro es como tu enemigo. Muchas veces desde la función pública lo vemos. Muchos de los que están acá, que me han visto trabajar en el sector privado, si bien te conocen y eso te genera un marco de amabilidad, digamos, en el trato, muchas veces se piensa que la única respuesta y la única verdad es la que vos tenés. Por eso es esencial la discusión, un poco para que cada uno de los actores entienda qué es lo que cada uno piensa o cómo lo ve, y de alguna manera contribuir a algo mejor. Me parece que esto es esencial, porque si no, terminamos dando vuelta y en el cómo nunca llegamos. Claro, eso que está diciendo es parte de la educación, no la educación del conocimiento para el hacer productivo, sino del conocimiento y la disposición, que ya va más allá del conocimiento cognitivo de la fórmula, para construir diálogo, que es la forma de construir comunidad. Eso no está fortalecido. Y muchas veces la educación, yo escucho en distintos lugares, incluso académicos, que está en ese conocimiento para la producción, como si el hombre estuviera reducido al ser productivo y no a su ser conviviente con el otro, construyendo, que es la política, lo único que lo tramita, lo resuelve, ¿no? Hay una debilidad muchas veces en esa exigencia de conocimiento para ser eficiente, ¿no? La eficiencia y la productividad. ¿Para ir a dónde? No importa, mientras tanto voy acumulando con la eficiencia, pero se va desarticulando otra cosa que es parte de lo que nos pasa en varios países. Acá me dice que gracias, su tiempo ha finalizado. Bueno, quiero agradecerles al panel, a ustedes también por su tiempo y su presencia, y decir, bueno, tenemos un proyecto posible, interesante y valioso, que es construir los consensos y la convergencia para hacer una producción de alimentos sustentable, que estemos orgullosos y podamos compartir con todo el país. Muchas gracias. Con este aplauso, entonces, agradecemos a Bernardo Piazzardi, a Gustavo Oliverio, a Julio Beller, a Oscar Solís y a Enrique Seminario, además de a Carlos March, por la participación en esta conferencia plenaria. Momento del corte del mediodía, del almuerzo, de recuperar fuerzas, para encontrarnos nuevamente a las 15 con otra conferencia plenaria, Desafíos del Modelo Agrícola Argentino, Desafíos y Controversias, así su título, será a partir de las 15. Les recuerdo, como siempre, si están interesados en alguno de los talleres participativos, se pueden inscribir a través de www.secu.org.ar en los puestos de inscripción que están diseminados en el